Teológica X, Teología y e-Learning, y el Centro Diocesano de Formación Teológica Pastoral San Justino de la Diócesis de Maracay presentan el curso Teología Pastoral. El tema de hoy: Historia de la Teología Pastoral, tercera parte. Nuestro recorrido a través de la historia de la teología pastoral, ya hemos revisado lo correspondiente a la acción pastoral. Asimismo, hablamos sobre el nacimiento de la teología pastoral y su desarrollo posterior entre los siglos XVIII y XIX. En la presente sesión hablaremos cómo ha sido esta evolución a partir del siglo XX, haciendo especial énfasis en la visión pastoral del Concilio Vaticano II. No cabe duda que para comprender el desarrollo de la teología pastoral debemos ubicarnos en el contexto específico del desarrollo de la misma en el siglo XX. La escuela de Tubinga indudablemente va a marcar la pauta a través de este siglo de reflexión teológico-pastoral. Desde finales del siglo XIX, la impronta de Tubinga se siente con la concepción clerical desarrollada por Amberger, que es la que inicia la reflexión teológico-pastoral con cara al siglo XX. Esta concepción clerical deja atrás la concepción eclesiológica que había impuesto Anton Graf y en general la escuela de Tubinga. Ya adentrado el siglo XX, se dará otro evento que marcará el desarrollo de la teología pastoral. Es el Vaticano II, un concilio eminentemente pastoral, desarrollado entre el año 62 al 65. Genera un punto de inflexión en el desarrollo de la reflexión teológica de la acción de la Iglesia. Ese periodo que va desde finales del siglo XIX hasta el Vaticano II, podríamos llamarlo el período preconciliar. En el mismo, la concepción clerical poco a poco va dejándose atrás y se asume una teología pastoral donde se recoloca la concepción eclesiológica como principal fuente de alimentación de la reflexión teológico-pastoral de ese periodo. Es así como destacan diversos teólogos pastoralistas. Knopel, por ejemplo, se fundamenta en la eclesiología del cuerpo místico. Arnold se fundamenta en el principio divino humano. Lillet, por su parte, conjuga los aportes de la eclesiología alemana con la pastoral de conjunto desarrollada en el ámbito francófono. Estos tres teólogos serán referencias obligadas para comprender el desarrollo de la teología pastoral en el período preconciliar. Knopel se basó principalmente en la eclesiología del cuerpo místico. Basado en los trabajos de Meller y guiado sobre todo por la influencia de Anton Graf, Knopel desea volver a la visión eclesiológica sobre la odegética. Define la teología pastoral como la enseñanza del gobierno pastoral. Knopel entiende la teología pastoral como consecuencia de los movimientos de renovación eclesial y los movimientos de renovación contemporánea de la teología que se sucedían en las primeras décadas del siglo XX. De esta manera, para Knopel, la teología pastoral no es más que la enseñanza de la dirección y cuidado de la Iglesia como comunidad de creyentes o como pueblo de Dios, a través de los órganos mediatos o inmediatos establecidos por Cristo, su cabeza invisible. Quizás el aporte más significativo de Knopel es que introduce al seglar como elemento para la autoconstrucción de la Iglesia. Franz Xaver Arnold. Arnold es heredero de la Cátedra de Teología Pastoral de Tübingen. Para Arnold,
el eje radical es el principio divino humano. Cristo une en sí a Dios en su revelación y el hombre en su situación concreta. La Iglesia prolonga esa mediación que es servicio al hombre. Para Arnold, estamos frente a una teología pastoral que da a entender a la Iglesia como congregación de todos los bautizados. Presupone asimismo los aportes de la teología bíblica, de la teología histórica y de la teología sistemática. La propuesta teológica pastoral de Arnold se realiza en los tiempos previos al Concilio Vaticano II y será capaz de irrumpir en el período postconciliar. Su propuesta teológica pastoral establece que la misma es la doctrina teológica sobre las formas de acción de la Iglesia. La acción pastoral, para Arnold, incluye la participación de Dios y del hombre. Por otra parte, Arnold establece que la Iglesia se construye desde arriba por medio de Cristo y desde abajo por la fe y el amor de sus miembros. Peter Liggett, en el ámbito francófono, publica el libro Servitus de la Foi. Parte de una recta concepción eclesiológica. Liggett la entiende siguiendo las huellas de la escuela de Tubinga, como conciencia refleja del obrar eclesial en su realización, o como ciencia teológica de la misión de la Iglesia en acto. De esta manera, su teología pastoral fundamenta la eclesiología en la cristología y presupone al menos tres oficios particulares: el oficio profético, el oficio sacerdotal y el oficio pastoral. La teología pastoral es definida por Liggett como la reflexión sistemática sobre el conjunto del misterio de la Iglesia en el acto vivido durante el tiempo de su crecimiento y sobre las diversas mediaciones que la Iglesia realiza para la edificación del cuerpo de Cristo. Liggett propone la coordinación entre todos los agentes de pastoral en la iglesia local. Es lo que llama pastoral de conjunto. Asimismo, promueve el método pastoral ver, juzgar y actuar, propio de la época, que había nacido en medio de la reflexión de la juventud obrera católica y que tuvo una gran y notable influencia en el desarrollo de la teología latinoamericana posterior a los años 60. Ya refiriéndonos a la visión pastoral del Vaticano II, es oportuno considerar en primer lugar que Juan XXIII estableció el Vaticano II como un concilio pastoral. Se dedicaron las 4 constituciones al ser y obrar de la Iglesia, teniendo como centro el documento Lumen Gentium. La Gaudium et Spes tratará sobre el servicio de salvación que presta la Iglesia. La reflexión pastoral, es decir, la relación entre doctrina y la tarea pastoral, se reflejará en este documento. De esta manera, la teología pastoral del Vaticano II recibirá la impronta del ecumenismo y el estudio de las religiones, pero también de la misionología en desarrollo. Podemos citar algunos aspectos particulares de la visión pastoral del Vaticano II. Por ejemplo, insistió en la formación de verdaderos pastores de almas. Concibió la tarea pastoral entrelazada con la misión adyentes y el ecumenismo. Supone el replanteamiento y maduración de las relaciones de la Iglesia y el mundo. Fomenta la eclesiología de comunión y la teología del laicado. Referencia a este último aspecto de la eclesiología de comunión y la teología del laicado, la visión pastoral del Vaticano II parte de una concepción eclesiológica con un modelo específico: la Iglesia, pueblo de Dios. Una iglesia destinada a superar el modelo de iglesia-institución identificado con la jerarquía que se había mantenido hasta ese momento. Todo esto lo lleva a establecer un nuevo modelo de evangelización.
categoría que transversará todo el pensamiento teológico pastoral posterior al Vaticano II, la nueva evangelización. Ahora bien, ¿qué sucedió después del Concilio Vaticano II? El concilio de índole pastoral se mantuvo fiel a la referencia eclesiológica que le había acompañado en el periodo preconciliar. Sin embargo, en este periodo postconciliar, en la etapa inmediata, si bien se mantuvo la concepción eclesiológica, no menos cierto es que la misma va a ser superada eventualmente. Pero en el marco de la concepción eclesiológica, destaca la obra de Karl Rahner, quien junto a Arnold elaboran el documento Manual de Pedagogía Pastoral, donde se trabaja sobre la autorrealización de la Iglesia basándose en una eclesiología existencial. Haciendo una reflexión más cercana a la obra de Rahner, indudablemente el Manual de Pastoral, que se elabora entre el año 64 y 69, es el primer elemento de la recepción del Concilio Vaticano II en la teología pastoral postconciliar. Rahner edita ese texto junto a Frank Xaver Arnold, lo que implica y da a entender la importancia del mismo. Es un texto con clara orientación pastoral al Vaticano II. Representa la teología práctica de la Iglesia en su presente. La teología pastoral propuesta en ese manual responde a las exigencias pastorales del concilio. Se soporta en el estudio socioteológico del presente y futuro de la Iglesia, lo que va a abrir las puertas a una nueva concepción de la teología pastoral. Sin embargo, volviendo a la propuesta de Rahner, allí se identifican al menos tres grandes líneas. El objeto de estudio de la teología pastoral es la Iglesia, no el pastor exclusivamente. El objeto material es la autorrealización de la Iglesia. El objeto formal es la Iglesia y el mundo, lo que nos lleva a una eclesiología existencial. Como decíamos anteriormente, el Vaticano II representa un parteaguas en la reflexión teológico-pastoral del siglo XX. Si bien el periodo postconciliar en sus inicios se identifica claramente con la concepción eclesiológica heredada del periodo preconciliar, no menos cierto es que ese modelo se irá superando en la medida que se recibe el Vaticano II e irrumpen en la reflexión postconciliar ciencias auxiliares como la sociología, la antropología, las ciencias de la comunicación, el método, la psicología y la teología política. De esta manera, pasaremos a una concepción eclesiológica sociológica que puede identificarse como una nueva etapa o sencillamente como una profundización de la concepción eclesiológica preconciliar. Va a destacar la obra de teólogos como Bastian, Van Caster, Audinet, Biao, Midali, Floristan o Galilea, todos ellos en ese periodo de recepción inmediato al Vaticano II. Muchas gracias por su atención. Nos vemos en la próxima sesión.